Muy buenas noches, Iglesia Vive. Bienvenidos a su culto virtual, un momento en medio de la semana de buscar la presencia del Señor. Y queremos dar un saludo a todos nuestros amigos que están en Colombia y fuera de Colombia. Oramos para que la presencia de Dios esté continuamente en sus vidas y todos seamos dirigidos a ese propósito único que tiene Él para con nosotros. Y queremos en esta noche interceder con el Salmo 30. El Salmo 30 habla sobre la acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y dice el salmista, dice el Salmo de David: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Y es una voz de clamor, de acción de gracias por haber sido librado. Y vamos a orar en esta noche porque sabemos que Dios nos ha librado de tantas cosas y nos ha puesto para cambiar la historia de nuestras familias, a través de nuestras oraciones, a través de romper cosas que hay en nuestras familias. Señor, queremos darte gloria en esta noche y queremos glorificarte, Señor. Glorificarte en nuestras vidas porque nos has exaltado, Señor. Porque has exaltado nuestras generaciones. Has permitido que el temor, has permitido que la angustia, has permitido que el dolor, has permitido que muchas cosas desaparezcan de nuestras generaciones. Gracias, Señor, por la oportunidad grande que hoy como pueblo de Dios tenemos de levantar nuestra voz y de decir en esta noche que has cambiado nuestro lamento. Nos gozamos en esta noche porque no solamente nos sacaste de la oscuridad, sino que podemos decir que conductas y situaciones particulares que como familias vivíamos, Señor, tú hoy has dado la vuelta a todo esto que vivíamos, Señor, y nos has permitido levantarte, nos has hecho ser fuertes. Clamamos y nos sanaste, Señor. Nos sanaste del dolor, nos sanaste de la envidia, nos sanaste de todo pecado de inmoralidad, nos sanaste, Señor, de la falta de perdón. Hoy podemos decir que nos sanaste, Señor. Hoy podemos decir que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable para que fuésemos hechos criaturas que publiquen tu nombre y que a través de nuestro testimonio muchos puedan declarar tu gloria sobre sus vidas, Señor. Gracias porque clamamos y nos sanaste. Nos hiciste subir, Señor, de todo momento angustioso, Señor. Nos hiciste subir
Padre Celestial, nuestra alma del Seol y los llamaste a salvación, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque nos diste vida aún cuando estábamos en muerte. Nos diste vida, Señor, para anunciar y contar tus obras maravillosas, y hoy estamos aquí como creación para contar que toda depresión, que toda angustia, que todo dolor, que todo temor, que todo principados y potestades que reinaban alrededor de nosotros se fueron por la fe y por la confianza que tenemos en un Dios vivo y en un Dios poderoso, Señor. Porque cantamos y publicamos tus testimonios, Señor. Y una y otra vez repetimos tu palabra, Señor. Repetimos tu palabra que nos afirma cada día, Señor. Que quita toda turbación de nuestra alma. Publicamos tus testimonios que traen avivamiento a nuestra alma sedienta, Señor. Gracias, Dios. Clamamos en esta noche y te suplicamos, como dice el salmista, te suplicamos, Señor, que cada día de nuestra vida tenga un propósito, que cada día de nuestra vida, Señor, podamos ser movidos a cambios pequeños, medianos, grandes, pero que alimenten nuestra unidad familiar, que alimenten el testimonio en nuestros trabajos, que alimenten todo tipo de relación que nosotros manejamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, porque has cambiado toda situación que nosotros vivimos. Hoy la has cambiado, Señor. Has traído alegría, has traído gozo, desataste todo nuestro cilicio, nos ceñiste de alegría. Tu gozo sobre nuestra vida, Padre Celestial, nos ha levantado. Tu gozo sobre nuestra vida nos ha fortalecido. Tu gozo sobre nuestra vida nos ha permitido ver cosas nuevas, Señor. Nos ha permitido valorar cada uno de los beneficios que obtenemos de ti. Tu gozo, Señor, nos ha hecho vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad y de armonía, Señor. Y estamos gozosos, y en esta noche la iglesia vive, se siente gozosa por la oportunidad que tenemos de conocerte, por la oportunidad que hemos tenido de cada día crecer en la palabra a través del discipulado 1 a 1, pero sobre todo, Señor, a través de nuestro tiempo con Dios, que tú lo has mandado para fortalecernos, que tú lo has mandado para que seamos más reflexivos, que tú lo has mandado para que podamos meditar cada día en nuestros caminos, en nuestra vida, Señor. Queremos adorarte, Señor, y bendecir tu nombre, Padre Celestial, por la obra maravillosa en Panamá, Señor, en medio de la comunidad china. Bendecimos al pastor Lucho y a Patricia, Señor, y pedimos que sean fortalecidos con sus hijos, con Ana Raquel y con David, que son fuertes columnas allí, con los jóvenes, Padre Celestial, que están fortaleciendo ese seminario, que están fortaleciendo esa iglesia, Padre Santo, a través de la enseñanza de tu palabra, a través, Padre Celestial, de cada día los testimonios y las cosas que tú haces en un lugar como este, Señor. Gracias por tu obra maravillosa, Padre Celestial, en la vida de los pastores Luis y Nelly, Señor. Gracias por la obra ya infusa, gracias por amar a esta población de adulto mayor, Señor, y tener propósito de vida para estas familias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este tiempo por las cosas maravillosas que tú haces, Señor. Y gracias por la tribu de Purépechá en México, Señor. Por la obra del misionero, Señor, de la iglesia Vive, Padre Celestial. Por Juan Pablo, Señor, pedimos en esta noche que tú sigas preparando, Dios de la gloria, y fortaleciendo y dándole todas las competencias que él necesita para llegar allí a este lugar. Gracias, Señor, por la preparación y por el tiempo que te estás tomando, Señor, para fortalecer a este hombre y llevarlo allá y ser un instrumento tuyo, Señor.
Y oramos con clamor en esta noche por la iglesia en Ucrania, Señor. Y pedimos que esos pastores, que esas familias, Señor, esos líderes, jóvenes, niños, hombres, mujeres, Padre Celestial, sean fortalecidos y puedan hoy sentir con nuestras oraciones, Señor. Puedan hoy sentir fuerza, Señor, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de un ambiente exterior tan fuerte. Ellos puedan sentir paz, puedan ser abrazados por ti en esta noche, Señor. Te alabamos y pedimos por los líderes de Ucrania, Señor, y de la Unión Soviética, por el presidente, Padre Celestial. Y pedimos, Señor, que traigas unidad para las decisiones, por amor a todas estas familias, a estos pueblos que piden a gritos la paz. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo, Padre. Amén y amén. Querida iglesia, Dios nos está llamando en este tiempo para ser intercesores, para estar en la brecha. El mundo necesita de nosotros. Nosotros somos la sal y la luz. No podemos seguir escondidos. Necesitamos interceder por lo que está sucediendo. Y quiero dejarlos con la alabanza, la adoración, no sin antes recordarles que su tiempo con Dios ya está aquí en la iglesia y usted puede pasar a recogerlo en horarios de oficina, aquí, para que usted pueda disfrutar en el mes de abril del libro de Esdras. Y recuerde nuestros tiempos de oración. El día miércoles a las 6 de la mañana y ayuno los viernes a las 9 de la mañana. Iglesia, les amamos y no olvide que el último tiempo les toca a ustedes como familia interceder. Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Existe un río que fluye embordada de una fuente que ahoga la maldad, un mar profundo, más que el temor está creciendo, creciendo. Una corriente del corazón de Dios va rebosando desde el interior y desde el cielo. Nos inunda hoy, está creciendo, creciendo.
fuente en mí. Con gozo danzaré y no me detendré. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu fuente en mí. Fluye tu fuente en mí, fluye tu río en mí. Oh, 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 yeah. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Ya no hay condenación, cautivos libres soy. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu fuente en mí. Una última vez, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Saludo fraterno, el Señor les bendiga grandemente. Hoy les quiero hablar de lo difícil que es el caminar y comprometerse con el reino de Dios. Particularmente le quiero hablar de esos momentos donde terminamos negando a Jesús. Hemos estudiado el libro de Lucas y este evangelio es algo muy especial y sería desafortunado al pasar por los evangelios no narrar y contar y compartir uno de los hechos de uno de sus discípulos que le negó. Este discípulo era a su juicio muy seguro de sí mismo y que nadie de los que le rodeaban esperaría que este hombre tan impetuoso y tan seguro de sí mismo se volviera atrás, negando a su Señor en un momento de su vida. Me refiero a Pedro, el discípulo de Jesús, Pedro, el creyente en Dios. El título para este día es Pedro, un creyente como nosotros. Y claro que el título nos dice que cualquiera de nosotros puede llegar a negar a Jesús en cualquier momento. O de pronto que alguno de nosotros en alguna época de nuestra vida lo hemos hecho, o que cabe la posibilidad que si nos descuidamos un poco y nos sentimos tan sobrados de sí mismos, pues de pronto y nos descuidamos, podemos llegar a negarle. Ojalá no. Lucas capítulo 22, 54 al 62 dice de la siguiente manera: y prendiéndole, están hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro
saliendo fuera, lloró amargamente. Oremos. Padre, muchas gracias por permitirnos hoy vernos como en un espejo a través de esta narración de la vida y la negación de Pedro, un creyente, un líder como nosotros. Suplicamos hoy que tu santa presencia nos sea hablando, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos ser lo mayor reflexivos que podamos y como consecuencia de esto podamos arrepentirnos, podamos salir del estado donde estemos o, Señor, también en su defecto, que si nos acordamos de algún tiempo que te negamos, podamos hoy estar velando, vigilantes para no volverlo a hacer, y también, Señor, por aquellos que están a un paso de negarle, que esta palabra sea ayudándoles a detenerse. En el nombre de Jesús, amén, amén. Son los últimos días de Jesús en la tierra y los perseguidores de Jesús por fin le echan mano y lo conducen al palacio del sumo sacerdote. Allí comenzaría una serie de vejámenes contra el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado por el Padre. Y los discípulos de Jesús habían huido, abandonándolo. Solo dos de ellos, entre ellos de estos dos, Pedro, se devuelven y caminan al lado del grupo de personas que llevan a Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote. Pero en medio de este desafortunado momento, Pedro niega a su Señor y Salvador, evidenciando la pobreza en su carácter e inmadurez como creyente emotivo que era. Y quisiera de este texto extraer dos estados del apóstol Pedro, en la vida del apóstol Pedro, dos estados. Y el primero de ellos le he denominado la apariencia de Pedro, lo que la gente veía en él o cómo él se veía delante de la gente o delante de Dios. Parecía un cristiano fuerte, pero no lo era. Fue un discípulo, sí, muy entusiasta, que al caminar con Jesús experimentó, por supuesto, el llamado de Dios a dejar su oficio, a seguirle, a arrepentirse, y que además pudo ver junto con otros que el Señor, después de llamarlo, nunca le dejaría ni le desampararía, y la provisión de cierto nunca le faltaría. El apóstol Pedro, o el discípulo Pedro, o el creyente Pedro, pudo ver milagros en su familia, como la sanidad de su suegra. También pudo ver milagros en el área financiera, con la pesca que tuvieron que compartir con otros pescadores. Luego de estar trabajando toda una noche procurando pescar y sin haber podido pescar, hasta que el reino de Dios y el anuncio del reino de Dios apareció, y ellos les son tomadas prestadas sus barcas para que Jesús predique, y producto de ello interpreto como una gran posibilidad, en recompensa de haber puesto sus barcas, he aquí Dios hace un milagro en su área financiera y ellos pescan de manera sobreabundante para muchos días, y tanto que tuvieron que compartirlo con otros pescadores. Lucas capítulo 5, 6 al 11 dice: y habiéndolo hecho, haber tirado la red en la palabra de Jesús, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué gran bendición la que el Señor les había dado. Y sabe, hermano, hay momentos que cuando Dios quiere bendecir, no lo podemos creer, y casi que
tenemos que decir basta, Señor, no hay dónde más recibir tantas bendiciones de tu mano. Versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí un gran llamado para el creyente Pedro y el futuro servidor de Jesús. Lo encontramos viendo milagros en su familia, milagros en su área financiera y un claro llamado, una convocatoria directa para ser pescador de hombres. Jesús conocía muy bien a Pedro, pero Pedro no conocía mucho a Jesús. Sin embargo, es Pedro el discípulo que se le concede hacer la gran declaración hecha por algún ser humano en la tierra. Por supuesto, declaración inspirada por Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, todo esto rodeó al creyente Pedro. Los milagros en su familia, los milagros en su área laboral, el llamado del Señor y de pronto una gran declaración del cielo a la tierra que Jesús era el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Algo realmente de forma suprema, trascendental. Y hasta aquí vemos a un líder aparentemente sólido en su fe, pero en el fondo no era así. Jesús, pues, conociendo a este líder, en uno de los momentos que anuncia su muerte y su resurrección, Jesús, al estar anunciando estos eventos que iba a sufrir él como Hijo de Dios, anuncia que todos sus discípulos lo abandonarían. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Todos? Oh, Jesús, espera un momentico. Todos menos yo. Dice Mateo 26, Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, incluyéndote Pedro, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo después de que Pedro tomara la iniciativa, como líder que era,
todos dijeron, nunca te vamos a dejar, Jesús. Creo, hermanos, que hay fe que son demasiado emotivas. Y este tipo de fe, hermano, encontramos personas emocionales como Pedro que dicen, Señor, yo jamás te negaré, pero el Señor sí los conocen bien, ellos no conocen bien al Señor, por lo tanto tampoco se conocen muy bien a sí mismos. Pedro niega a su Señor, evidenciando su inmadurez, y esta enseñanza de este día nos permite abordar dos estados de Pedro, un par de estados de Pedro. Primero, la apariencia de Pedro, y segundo, el alejamiento de Pedro. Y suena como realmente consecuente. Todas las personas que no tienen una vida profunda con Dios, tarde o temprano terminarán alejándose de Él. El alejamiento de Pedro. El ímpetu de Pedro lo llevó a acercarse hasta el lugar donde habían llevado a Jesús. Las palabras, recuerda, abro comillas, hasta la muerte iré contigo, cierro comillas. No fueron una realidad, pues Jesús está solo enfrentando su muerte, y todos lo han dejado, se han escandalizado, lo mismo que Pedro, pero de pronto se devuelve, no sé si por remordimiento, y lo sigue, pero lo sigue de lejos. Lucas 22:54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro no podía acompañar a Jesús hasta la misma muerte. ¿Sabe por qué? No podía acompañarlo hasta la misma muerte ahí, porque no había podido acompañar a Jesús desde la oración en los momentos de prueba, esos momentos previos de la adversidad. Mateo 26:40-41, recordamos en el Getsemaní, dice que Jesús estaba muy triste y convocó a Pedro para que fuera a orar con él, y Pedro pues se fue a orar, pero no oró. Mateo 26:40-41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, o la carne se niega a someterse, a sacrificarse para tener momentos que reconforten la misma humanidad con el Espíritu Santo. ¿Qué decir de esto? Pues hermanos, si no participamos de una vida de sacrificio diario con Dios, en una intimidad permanente, cotidiana con Él, en oración y en su palabra, en obediencia, no podremos enfrentar las pruebas y los padecimientos que por causa de Jesús de seguro enfrentaremos. No podemos decir, Señor, moriremos por ti, haremos todo, te seguiremos, si ni siquiera somos capaces de morir a nuestro viejo hombre y dejar las cobijas, dejar la pereza, y muy temprano en la mañana, como Él hacía, y apartarse a buscarlo a Él y a oírlo. La primera negación narrada es cuando se encuentra a la portera del palacio, quien al ver el rostro de Pedro sospechó que era discípulo de Jesús. Segunda de Timoteo 1:8 nos dice el apóstol Pablo que tengamos mucho cuidado
de avergonzarnos de ser creyentes. Que tengamos mucho cuidado de negar a Dios. En otra parte decía, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Y 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de la iglesia. Participa de las aflicciones. Y claro, participar de las aflicciones es predicar, ser rechazado, pero también poner nuestra vida. El que no toma su cruz y le sigue no puede ser su discípulo. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio la hallará. El testimonio de nuestra fe siempre va a ser probado en ambientes seculares de gran presión. Había presión en ese momento para Pedro alrededor de todo el alboroto que había alrededor de los que creyeran en Jesús, de Jesús y de los que en Él creyeran. Pues claro, había miedo, temor. La tendencia carnal o humana será negar que conocemos a Jesús. Y hoy también negar que somos parte de una iglesia cristiana donde asistimos, seguimos a Jesucristo, a su palabra, a la Biblia, y tenemos una iglesia cristiana, evangélica, protestante, con unos pastores, con unos líderes que permanentemente nos asisten. No queremos contar eso. Sin embargo, la noticia de que somos cristianos y que le pertenecemos a Dios volará. Pedro logró escabullirse de esta mujer, quizás logró escabullirse de la siguiente persona, pero no de la tercera, hasta que finalmente todos sabían que él era un discípulo. Pueda que usted niegue que usted es cristiano, pero la noticia de que usted es un escogido de Dios volará y usted tendrá que pasar por algunas vergüenzas. Lucas 22, 58 al 60 dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, una hora donde hubiera podido arrepentirse, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Es posible que algunos de nosotros en este tiempo hayamos negado a Jesús. Y hoy, aunque no suena el canto del gallo, sí suena la narración, a nuestros oídos llega la narración del canto del gallo. El canto del gallo fue para despertar a Pedro y decir: ciertamente me has negado. Y la narración del canto del gallo hoy para ustedes: ciertamente me estás negando delante de los hombres. Por 2 veces más este hombre Pedro, creyente, niega a su Señor, completando las 3 veces de avergonzarse de su condición como hijo de Dios. Y cuando habla de 3 veces podemos deducir claramente que Dios es un Dios paciente y nos permite que vayamos negando de aquí para allá en el mundo de los negocios, con los vecinos, con el sexo opuesto, qué sé yo. Pero llegará un punto donde es suficiente y saldrá a la luz que somos hijos de Dios, que no nos portamos como hijos de Dios y que le negamos, pero que pertenecemos también al grupo de los creyentes. Pedro sufrió temporalmente la amargura de haber negado al Señor. Otros sufrirán desde ahora y otros van a sufrir no solo desde ahora, sino por toda la eternidad. Luego de que el gallo cantara, la mirada de Pedro se cruzó con la de Jesús. Lucas 22,
61 y 62 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esa misma mirada que Jesús cruzó mientras Pedro lo negaba o llegó al colmo de su negación, se volvió a cruzar cuando Jesús lo llamó para restaurarlo, con el fin de que Pedro restituyera su negación. ¿Cómo? Sirviéndole. Señor, te he negado, ahora te voy a servir. Juan 21:17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sírveme, apacienta mis ovejas. Porque, querido, el servicio y el ejercicio del servicio va a hacer en nosotros un hábito y un estilo de vida que nos acostumbre a no negar al Señor. Fueron 3 veces que Pedro negó a Jesús, y fueron 3 veces que Jesús invitó a Pedro a servirle. Las 2 ocasiones hubo sentimientos que afligieron a Pedro. En los 2 eventos, Pedro se quiebra. En su negación se quiebra, pero con amargura. Y en su confrontación para arrepentimiento, Pedro se quiebra en arrepentimiento. Que esta noche sea la oportunidad para que nosotros, si estamos en amargura porque le hemos negado al Señor, el Señor hoy mire a nuestros corazones y a nuestra vida e insista y persista en que le sigamos y le sirvamos, y nos quebremos esta vez en adoración de arrepentimiento. Hubo un discípulo que negó en una época a su Señor. Pedro, un creyente como nosotros. Que el Señor nos ayude a no negarle, que el Señor nos ayude a velar y estar firmes y a seguirle, y que el Señor nos ayude a aquellos que alguna vez le negaron a levantarse y a restituir sirviéndole. Que sea así. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Bendiciones. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, semilla